Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes y ahora arrancamos nuestro programa de Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y Jorge Jacobs. Nos acompaña en los controles Mario Herrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sabe que ya estamos en la 102.1 FM Plus para darle mayor valor a su vida, mayor valor a su empresa, a su emprendimiento, a sus ideas, a todo lo que usted haga. Así que esperamos aportarle cosas de valor. Y hoy también quiero agradecerles a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Transmitimos a través de diferentes plataformas como Facebook, a través de facebook.com/libertopolis.com. En YouTube nuestro canal es Libertópolis y por Twitter es @Libertópolis. Así que muchas gracias. Y hoy vamos a ver qué está sucediendo. Ya es común que los lunes hablemos casi que del tuitazo de Trump y cómo afecta los mercados. Así que vamos a nuestro segmento de negocios en el mundo. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. ¿Cómo estuvieron las bolsas? Pues las principales indicadores o los índices bursátiles en Estados Unidos cerraron hacia la baja con pérdidas marginales del 0.25%, el Dow Jones, mientras que el Standard & Poor's cerró con un 0.45% hacia la baja y el Nasdaq con 0.50% o medio punto porcentual hacia la baja también. Los tres índices en fila pues hacia la baja y todo esto porque el presidente Donald Trump lanzó un tuitazo, y no un tuitazo cualquiera. Lo que dijo Donald Trump es que ya pues había esperado suficiente y amenazó con con subir los aranceles de productos chinos. Esto de esperar suficiente, recordemos que en febrero iniciaron las negociaciones, había dicho que el 1 de marzo, si no llegaban a un acuerdo, se cobraban aranceles a productos chinos, mientras que China también le iba a cobrar a los productos estadounidenses y como en un gesto de buena voluntad decidieron, por ejemplo, los chinos no cobrar los vehículos que llegan de Estados Unidos a China y Estados Unidos pues rebajó aranceles a productos que llegan de la China. Y están en esas negociaciones, pero no se ponen de acuerdo. Y entonces sé que va a sonar a broma, pero es para que lo vayamos entendiendo, pero es casi que como en el bosque de la China. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Y así han estado y pues parece que colmaron la paciencia de Donald Trump. Sí, supuestamente la no digo última, sino la más reciente ronda de negociaciones se debía llevar a cabo esta semana, del miércoles al viernes, y en teoría ya básicamente esta era la última reunión y ya el viernes cerraban el acuerdo y todo. Sin embargo, al parecer el gobierno, la delegación de China ya estaba proponiendo que se renegociaran algunas cosas de las que ya habían negociado y eso fue lo que sacó de quicio a Trump y dijo pues están pidiendo renegociaciones, pues no, y básicamente emitió una amenaza y la amenaza es de que hay un grupo de productos a los cuales ya están pagando un 25% de arancel, un grupo de productos chinos a la hora de ingresar a Estados Unidos. Luego hay otro grupo de productos que sumados el comercio usual ha sido de alrededor de unos $200 mil millones anuales, de los cuales están pagando un 10%.
Y a ese grupo es al que Donald Trump amenazó y dijo, bueno, el viernes se lo vamos a subir al 25% también el arancel, o sea, del 10% al 25% a este grupo de productos. Y además está el resto, así literalmente el resto de productos que se importan de la China, que ahorita no pagan ningún arancel en Estados Unidos y que suman más o menos alrededor de algo así como 350 mil millones de dólares anuales, a los cuales dijo, bueno, y de esos, a esos les vamos a subir de un solo, ahorita pagan el 0%, se los vamos a subir al 25% más adelante. No dijo exactamente cuándo, pero sí. Eso fue así en dos tuitazos, como dice María Dolores. Y entonces la amenaza es esa. Conociendo la forma de negociación de Trump, básicamente lo que está buscando es de que se resuelvan las negociaciones esta semana y no que se pongan a renegociarlas, porque en efecto pues ya se duraron un montón, ya eran varios meses detrás de eso. Entonces el objetivo, conociendo la forma de negociación de Trump, es precisamente eso, de que sí se resuelva la negociación el viernes y entonces el viernes diga Trump, bueno, entonces ya no le subimos los aranceles porque ya se arregló todo. Pero ya de entrada ayer, porque eso fue ayer en la mañana, ya ayer alguno de los voceros del gobierno de China sí respondió así bastante furioso a la amenaza de Trump. Incluso hasta dijo, sí, ni siquiera, ¿y cómo le vamos a tener nosotros miedo a Trump si ni siquiera Corea del Norte le tuvo miedo? Eso sí, no sé si se enteraron de un incidente que hubo entre el viernes y el fin de semana, de que dispararon varios misiles de prueba los de Corea del Norte. Y entonces, pero ya hoy pues ya estaban un poco más calmados aparentemente. Hasta hoy hasta ahorita está de que sí van a continuar las negociaciones, o sea, sí, en teoría ya va ahorita a irse la delegación china hacia Washington, que deberían de estar en Washington el miércoles en la mañana para continuar las negociaciones, y en teoría iba a asistir a esta negociación el vicepresidente chino. Sin embargo, pues después de todo esto de ayer, quién sabe si irá a estar. En donde sí tuvo las principales repercusiones estas noticias fue en las bolsas de China, precisamente, que una de ellas bajó, ¿cuánto? Algo así como 7.8 puntos hoy. 7.8% bajó una de las bolsas, la de Shanghái, creo yo. Como consecuencia de esto, porque al final ese incremento de aranceles pues sí les implicaría que probablemente se reduzcan las exportaciones de muchas empresas en China, ¿verdad? Porque al final ya con esos aranceles puede ser de que recordemos de que esto no es una decisión así como algunos quisieran que fuera así como lo dicen en los libros de texto, de que es todas las demás, ceteris paribus, que todas las demás cosas se mantienen igual. Nada se mantiene igual, o sea, si sube de precio un 25% de los productos, puede ser de que la gente ya no los compre o busque otras alternativas más baratas, y eso al final pues a quien sí le afectaría es a las empresas que están produciendo en China y que están exportando hacia Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, y otro de los temas que se habló es respecto a las bolsas, a las demás bolsas, porque si bien es cierto, afectó a la bolsa en Estados Unidos y tuvieron los índices hacia la baja, pues las bolsas asiáticas también les fue muy mal, les fue mal durante esta jornada. Fueron las más afectadas si hablamos de tres mercados, el de Asia, el de Europa y el de América, en este caso Estados Unidos, pues resulta que las bolsas asiáticas fueron las más afectadas porque cerraron con fuertes caídas. La bolsa de Shanghái cerró con una pérdida del 5.58%, mientras que la de Shenzhen cerró con un 7.38% de pérdidas, y la bolsa de Hong Kong cerró con un 2.9% de pérdidas. Esto pues entre estas tuitazos y todas estas anuncios de poner aranceles, con lo cual también pues está el riesgo o la expectativa que si estos dos gigantes ponerse impuestos e impedir la libre circulación del comercio, el libre comercio entre los ciudadanos de ambos países, pues lo que haría es que se perdería mucha riqueza. Por consiguiente, pues las bolsas fueron hacia la baja. Esto sucedió en Asia,
mientras que en Europa pues también hubo sesiones a la baja, y quienes encabezaron las pérdidas fue la bolsa alemana, que tuvo su peor desempeño después de 6 semanas y media, cerrando con una pérdida de más del 1%. Después le siguieron las bolsas de España, Italia y Francia, que cerraron a la baja entre 1.8 y el 1.6%. Sí, y al final son los efectos de toda esta economía interconectada, ¿verdad? Porque muchas de las empresas de Europa exportan a Estados Unidos, que se podrían beneficiar, pero exportan también a China. Por ejemplo, las empresas de automovilísticas exportan bastante a China, y en este caso la consecuencia que podrían tener es de que simplemente, pues, si se complica la situación económica en China como consecuencia de estas menores ventas, pues al final lo que va a pasar es de que les van a comprar menos productos, y esa es toda la interconexión que existe. Algo de la interconexión que existe, y que esa interconexión es buena porque precisamente cualquier decisión que alguien tome le va a regresar por algún otro lado. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ya está sucediendo, como era de esperarse, que este incremento en aranceles lo que está ocasionando es de que le está subiendo el precio de los productos, de muchos productos, a los consumidores estadounidenses. Porque eso es lo que hay que entender siempre en esto de las guerras comerciales y las guerras de aranceles, que dicen que es para fregar al otro, pero la forma de fregarlo es: te voy a fregar, y como voy a fregarte es que le voy a subir los precios aquí a mis ciudadanos. Porque ese es el efecto. Al final, el que le suban los aranceles de 0 al 25% a, qué sé yo, una refrigeradora que producen en China y que la va a comprar alguien en Estados Unidos, quiere decir que si antes le iba a costar $1,000 a este señor en Estados Unidos, ahora le va a costar $1,250. Así es, va a pagar más y se supone que es para que entonces la gente compre menos, pero al final sí, el mayor afectado es el consumidor, el ciudadano de cada uno de estos países. ¿Qué pasó con los precios del petróleo? Pues cerraron hacia la alza. El WTI cerró en $62.25 por barril, mientras que el Brent cerró en $71.24 por barril. Todo esto, obviamente, entre las amenazas del presidente Donald Trump para aumentar aranceles sobre productos de China. Por otro lado, las preocupaciones en cuanto a al conflicto en Irán. Se habla que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca pues dio declaraciones hablando que se había desplegado un grupo de ataque de portaaviones y bombarderos en el Oriente Próximo para enviar un mensaje claro a Irán de que cualquier ataque a sus intereses o a los de sus aliados se enfrentarían con una fuerza implacable. Sí, y la situación ahí en el Golfo Pérsico pues se está complicando, y ya desde hoy en la mañana anunciaron de que iban a enviar, más bien de que ya habían enviado uno de los grupos estos de tarea, que generalmente incluye un portaaviones y todos los buques de respaldo del portaaviones al Golfo Pérsico. Lo que implica que se pone candente la situación ahí, y hay que hacer la salvedad de que también hay bastantes congresistas gringos que le están diciendo a Trump: ¿y dónde está el portaaviones hacia Venezuela? Interesante. ¿Esto estará relacionado también con el ataque que hubo el fin de semana a Israel por parte de los terroristas islámicos? ¿O realmente no? Irán no tiene ninguna relación con estos terroristas? Porque todos están interconectados, pero cada quien tiene su propia batalla. Lo de Israel y la Franja de Gaza fue básicamente de que iniciaron ataques el viernes y el sábado, así desde la Franja de Gaza con cohetes hacia Israel. Israel tiene un sistema de defensa muy bueno, en el sentido de que son de esos misiles, antimisiles, valga la redundancia, que son muy buenos para detener en el aire estos cohetes. Sin embargo, como enviaron, yo no sé si ustedes vieron los videos, pero la forma de que están atacando
desde Gaza es de que te lanzan así andanadas de 50 misiles de un solo. Entonces, sí, el sistema de protección sí, logra botar más o menos, entiendo que algo así como el 80% de los cohetes, pero el 20% pasa. Y de hecho, ahorita, una de las cosas que hizo que fuera más, que se pusiera más candente la situación ahí, fue que uno de esos misiles le cayó a un vehículo de un ciudadano israelita que iba pasando por ahí, y le cayó cabal uno de los misiles y estalló el vehículo, y que era un civil, así que literalmente no tenía nada que ver en el conflicto. Y a raíz de eso fue que fueron las represalias, de Israel fueron así no así a donde caigan los cohetes, sino básicamente fueron así hasta el centro de operaciones de los de Hezbollah en la franja de Gaza y otro par de edificios similares. Al final, hoy en la mañana, pues ya dijeron que habían llegado ya a una tregua. Vamos a ver cuánto dura por lo menos la última tregua duró casi 4 años, ¿verdad? Entonces veremos cuánto dura esta después de este conflicto. Y básicamente es en lo que se rearman, vuelven a comprar todos los misiles que ya utilizaron, estoy hablando del área de estos terroristas, y vuelven a atacar. Sí, pero no creo que haya tenido mucha vinculación directa con lo que está sucediendo en Irán, porque lo que está sucediendo en Irán tiene más que ver con las sanciones del gobierno gringo, y que el gobierno de Irán dijo el viernes, creo yo, que pues entonces ellos van a seguir con sus pruebas nucleares y qué fregados, ¿no? Entonces, a raíz de eso fue que les mandaron el portaaviones. Por otro lado, y con esto vamos a concluir, Jorge, un tema que me llamó la atención es cómo que aquí se aplica de lo perdido lo que aparezca o de lo perdido lo que puedas obtener, y es que resulta que está por salir salir a la bolsa, empezar a cotizar a la bolsa, una de las empresas que pues se ha estado esperando después de que ya han salido muchas empresas grandes. ¿Y a qué empresa me refiero? Me refiero a Uber. Uber está por salir a bolsa y negocian qué banco es el que va a liderar esta salida a bolsa. Obviamente el banco que lidera esta salida a bolsa primero adquiere prestigio, pero también obtiene muchas ganancias por liderar todo este proceso. Entonces, resulta que el banco Goldman Sachs se quedó sin encabezar la oferta pública de Uber. Y quien la va a liderar ahora es Morgan Stanley. Y uno diría, bueno, qué gran pérdida pues tiene Goldman Sachs, pero que resulta que no, que de lo perdido casi que lo que aparezca, y resulta que es posible que tengan una ganancia de $600 millones a partir de una, pues aquí el artículo lo llaman de una apuesta, yo diría de una inversión de solo $5 millones que hicieron los banqueros de Goldman en el 2011. Entonces invirtieron 5 millones en esta empresa que estaba iniciando, y ahora lo que están buscando es que a Morgan Stanley le vaya tan bien, pero tan bien, que puedan obtener más o por lo menos estos $600 millones que les daría un rendimiento del 12,000%. 12,000% en 8 años, nada mal, ¿no? Nada mal. que es de hecho el tipo de rendimientos que se pueden obtener en estas inversiones. Recordemos que estas son inversiones privadas, que son las que hacen las empresas así, los startups, cuando hacen llamamientos de capital privado, mucho antes de salir a bolsa. Y se pueden tener estos rendimientos, pero también se puede perder todo, porque nadie garantiza de que la empresa vaya a funcionar, ¿verdad? Claro, y esto era parte de que hacían las declaraciones que inicialmente los habían directivos de esta empresa, de Goldman Sachs, de este banco, que no estaban de acuerdo con la inversión, que pensaban que este era una empresa o un fenómeno localizado de corta duración. Y esta era la visión que tenían de Uber. Hubo quienes apoyaron la inversión, al final se hicieron $5 millones, que no estamos hablando de poca cosa, pero ya en términos de esta industria pues pareciera poco, pero 5 millones en el 2011 se invierte en una empresa que estaba iniciando, que tenía tracción, que ya iba avanzando, pero todavía era una apuesta, y wow, ahora resulta que están esperando que a Morgan Stanley, que es su némesis, pues le vaya muy bien para que ellos ganen dinero. Interesante este tema. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, ¿cuáles son esas tendencias
que se están dando en el mundo y que van a cambiar la forma en que se contrata al personal. De eso vamos a platicar con nuestros invitados. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presentó Negocios en el mundo. Ya están con nosotros nuestros invitados, Elizabeth Sagastume y Werner Pineda de Tecoloco. Muy buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches, gracias por el espacio. Y vamos a hablar acerca de un tema que nos pareció muy interesante y es el tema de tendencias globales que van a cambiar la forma de contratar en en lo que va de este año y me imagino que para los siguientes años. ¿Cuáles son esas tendencias que van a cambiar la forma en que se contrata? Ok, bueno, nosotros como empresa que llevamos ya más de 18 años de estar en el mercado laboral, hemos evaluado algunas de ellas, te vamos a mencionar 6 y probablemente vamos a ir profundizando en una, pues cómo es atractivo para el candidato irse uniendo a la tendencia y la otra desde el lado empleador también. Una de ellas es que los procesos hoy en día de selección están centrados en las personas. ¿A qué nos referimos con esto? Anteriormente, con que nosotros, digamos, publicásemos una vacante con ciertas especificaciones para la plaza, ya lo hacía interesante. Hoy por hoy, las empresas tienen que hacer alguna estrategia, incluso hasta de mercadeo, para que la plaza y la posición sea interesante, porque no solo se trata de ofrecer la plaza, sino también el que el candidato lo enamoremos desde afuera. Es decir, ¿qué ofrezco yo adentro como empresa? ¿Qué ofrezco en crecimiento? ¿Qué ofrezco en estabilidad? En general, ¿cómo yo hago ese enlace para que desde afuera yo vea algo atractivo para mí? Entonces vamos centrándonos más en lo que tú esperas como persona dentro de la empresa. Esto viene muy relacionado con el tema de la calidad de candidatos que quiero obtener y lo pienso porque los índices de desempleo son altos. Sí. O sea, hay más demanda laboral que oferta laboral. Claro. ¿Por qué alguien diría, bueno, pero si al final si pongo un anuncio, igual me llegan 200 solicitantes. Sí, sí, me llegan muchas solicitudes. ¿Por qué hacer el mercadeo? Básicamente porque hoy el que te lleguen 200 solicitudes de empleo no te garantiza, la calidad de perfil que tú estás buscando. Okay. Y segundo, el que atraer talento hoy en día es ir más allá de tener una persona adentro de tu empresa. ¿Por qué? Porque implica, en general, tú como empresa estás cuidando no solo el que te cubran una posición, digamos, sino hay un ambiente ya que cuidar, un ambiente laboral, la estabilidad que es, no solo la estabilidad del que se está empleando, sino la estabilidad del equipo. Y ahí voy a entrar un poquito a la segunda tendencia que va de la mano de lo que mencionas. Solo antes de pasar a la segunda tendencia, ¿tiene algo que ver esto con el hecho también de la, no sé cómo llamarlo, mentalidad de los millennials en el sentido de que pues o sea, son así, ¿qué? Aunque haya esa necesidad, ellos mismos escogen dónde quieren ir a trabajar y dónde no. ¿O cuánto tiempo van a estar? Sí, digamos que dentro de todo tenemos que aceptar el hecho de que hoy por hoy, y todos hemos tenido la oportunidad de trabajar con millennials, también tenemos mucho que aprender de esta generación y cómo nosotros y ellos se adaptan a nosotros. Es diferente la necesidad que teníamos generaciones atrás, que era de cubrir lo básico, de cubrir mi necesidad laboral, de tener un ingreso, a lo que hoy probablemente un joven busca. ¿Por qué? Porque la generación va cambiando. Entonces sí, tiene que ver porque el joven de hoy en día, al que le llamamos millennial, nosotros mismos hemos visto que la tendencia es que no solo le atrae un salario, que no solo le atrae el que yo pueda cubrir mi necesidad básica, sino que el joven anda buscando precisamente lo que yo mencionaba anteriormente, si me gusta el ambiente, si a nivel de beneficios efectivamente era lo que yo buscaba, si a nivel de incluso horarios, nivel de crecimiento, digamos, en general. Entonces son más allá de los factores básicos normales que nosotros en generaciones atrás lográbamos satisfacer.
Entonces, digamos, una empresa hoy en día se tiene que preocupar por cómo suena ahí afuera como marca empleadora también, yéndome un poquito a lo siguiente. ¿Por qué? Porque tiene que ver cómo yo llamo la atención como marca empleadora a esta generación, pero también a la que ya está conmigo, y cómo hacemos ese match interesante. ¿A qué me refiero a ser atractivo como marca empleadora? Quizá ustedes han escuchado alguna vez que a alguna persona le suena interesante, trabajar en X empresa, pero nunca ha estado ahí, pero en el mercado suena y yo quiero estar ahí. ¿Por qué le gustaría estar ahí si nunca ha estado? Probablemente porque en el ambiente le han contado que a nivel de beneficios, que a nivel de estabilidad, que a nivel de ambiente es una empresa interesante. Pero atrás de eso hay una labor que ha hecho esa empresa para llegarle a esa generación y promoverse como una marca empleadora interesante para el candidato. Hay empresas que, de hecho, año con año hacen estudios para saber cuáles son los factores que a esos candidatos les hace importante trabajar en esa empresa, o interesante por lo menos. Entonces, si yo como marca empleadora o como empresa me doy a conocer bajo esa tendencia, que hoy en día tengo que tomar en cuenta a los millennials, tengo que tomar en cuenta a las generaciones pasadas, tengo que hacer un mix interesante, y ahí respondo un poco a lo anterior. ¿Por qué tengo que involucrar incluso ahora a mercadeo? Porque hay muchos factores que analizar para atraer el talento que yo realmente quiero dentro de la empresa. Dentro de todo esto, para agregar un poco también ahí, hablando de qué es ser atractivo, el tema del salario sigue siendo algo pues obviamente atractivo para los empleados, pero también hay candidatos que están dispuestos a aceptar, digamos, un salario mínimo, considerando otro tipo de beneficios, como por ejemplo bonos, algún otro tipo de facilidades, comodidades que les da la empresa. Entonces, eso puede incluir, por ejemplo, distintos horarios. Distintos horarios, trabajar desde casa, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de capacitaciones, entonces también es un aliciente para el empleado que busca poder incorporarse a esta empresa, y es parte de lo que puede hacer a esta empresa atractiva, el informar todos estos beneficios extras, ¿verdad? Y bueno, entonces es hacer un proceso de selección centrado en las personas, y obviamente eso también, cuando hablamos del proceso de selección, cambia la forma en que se hace la selección, la entrevista, si se hacen exámenes y toda la forma en que se comunica el qué va a ser, el qué se espera, todo esto está cambiando. Así es. Otra de las tendencias que nosotros hemos visto en este tiempo es cómo yo, empresa o reclutador, logro llegar a ese candidato y viceversa, porque hoy en día el tema de estar conectado, le llamamos nosotros, o estar en línea o estar con el acceso a internet, es que facilita el contacto de alguna manera, pero también yo como reclutador tengo que tomar en cuenta que ese es el medio que hoy en día debería yo tener como uno de los medios principales para atraer talento. Entonces es importante que los reclutadores consideren cuál es el medio idóneo que hoy en día me trae a ese candidato. ¿A qué vamos? Anteriormente, y menciono lo que pasaba antes y en qué estamos ahora, porque es bien interesante. Antes salíamos, a mí todavía me tocó, con varios folders y CVs para ir a entregar uno a uno a las empresas, porque esa era la forma tradicional. Hoy eso ya desapareció. Hoy en día yo tengo una bolsa de empleo, por ejemplo, como reclutador, y desde ahí puedo seleccionar el candidato que ando buscando, y desde ahí el candidato, desde la comodidad de su hogar, puede empezar a aplicar, y desde ahí ya empieza mi proceso de reclutamiento y selección, versus antes que teníamos que recolectar toda esa data con medio impreso y desde ahí empezar un proceso. Entonces, de alguna manera se ha facilitado, y tenemos que estar conscientes ambas partes que probablemente uno de los medios más efectivos hoy en día es el medio que tenga que ver con estar conectados, que es estar en línea, ¿verdad? Entonces, considerando que más o menos la penetración de Internet es de un 57% a nivel mundial, pues obviamente es un medio interesante para que yo como reclutador lo considere. Otro dato también interesante ahí es de que tenemos una fuerza laboral bastante joven en Guatemala. Entonces, de ahí también el por qué es que esta tendencia ahora se ha digitalizado, la forma de poder buscar un empleo
o como empresa también el contratar a este tipo de personas. Por esa razón es que la tendencia se orilla hacia eso, ¿verdad? Mencionó usted ahí que ahora, como funcionaba, era de que ahora pues tenían ustedes ya una bolsa de empleo, que me gustaría que me ampliara a qué se refiere con ese término. O sea, ¿es gente que ustedes ya han contactado en alguna otra ocasión o que lo van a buscar en LinkedIn o cómo Hay varios medios a nivel de internet como yo pueda ubicar un candidato en línea, ¿verdad? Uno de los medios formales se llama en el medio una bolsa de empleo. ¿A qué me refiero? Hay, un programa especial o una herramienta especial en donde yo como candidato puedo ingresar un CV y del otro lado, empresa, yo puedo acceder a esa base de datos. Entonces, una bolsa de empleo no es más que la data que se recolecta a través del candidato que ingresó a internet su CV y yo como empleador puedo ingresar a esa data. Entonces, tienen acceso ambos para estar conectados en línea. Eso, en resumen, es una bolsa de empleo que le llamamos como algo formal. Hay otros medios, como usted mencionaba, que probablemente no están diseñados del todo para ser un medio como una bolsa de empleo, pero sí también conectan candidatos, ¿verdad? Pero si hablamos de un medio formal que el candidato busque y la empresa busca también, le vamos a llamar como lo que mencionábamos acá, la Big Data en el reclutamiento. Es tener el medio formal idóneo desde yo reclutador para estar en contacto con mi candidato. Un medio que me facilite el buscar el talento, ¿verdad? Todo lo demás, sí, nos apoya en todo lo que tiene que ver con conectarnos con el candidato, pero formalmente a eso me refiero con una bolsa de empleo. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿por qué las experiencias de quien busca empleo son importantes? ¿Y a qué experiencias se refieren? ¿Se refieren a experiencias formales o a experiencias de vida? Cuando regresemos del corte. Regresamos a Más Negocios y están con nosotros Elizabeth Sagastume y Werner Pineda de Tecoloco y estamos hablando acerca de esas tendencias que están cambiando la forma de contratar en el 2019. Y una de las preguntas que les hacía era respecto a las experiencias, que mencionaban que las experiencias van a ser relevantes, las experiencias del empleado, y les preguntaba ¿a qué tipo de experiencias nos referimos? O sea, ¿por qué van a ser relevantes? ¿Y a qué tipos de experiencias nos referimos? Y cuando digo experiencia formal, que dije esa palabra, era refiriéndome a experiencia de trabajo o experiencia académica, o se refiere a experiencia de vida. Yo estoy en un grupo que hace tal cosa, he viajado por tales lugares, he hecho tal cosa. ¿A qué se refieren con las experiencias y la relevancia de esas experiencias? Ok, a nivel general, ese es otro tema que ha ido cambiando. Anteriormente, digamos que la experiencia, y se entendía por experiencia, es a lo que yo puedo ofrecer en experiencia laboral únicamente. Uniendo un poquito todo de lo que hemos conversado, hoy en día también es importante lo que yo en experiencia de vida ofrezco. Porque recordando un poquito el tema de lo que es una empresa interesante, la hace interesante también el ambiente y a nivel de desarrollo que se pueda tener en ese ambiente. No está de más decir que un equipo de trabajo es eso, ¿verdad? El cómo yo uno a una persona que se vaya a adaptar a un equipo de trabajo. Por lo tanto, cuando hablamos de experiencias, hablamos de la relevancia que hoy en día toma mi experiencia personal de vida. Claro que es importante, dependiendo de las posiciones, la experiencia laboral, pero también la experiencia que yo aporte a nivel cultura, a nivel ambiente a la empresa y la apertura que yo tenga también para seguir aprendiendo. Eso ha tomado mucha relevancia hoy en día de acuerdo a lo que las empresas están buscando. No sé si tienes... Adicional a esto, también cabe mencionar que aparte de las experiencias, pues obviamente laborales, que sí son importantes, también está el tema de la educación. También se ha considerado las carreras técnicas, por la razón de que como vamos a la tendencia de la era digital, entonces las carreras técnicas han tomado mucha relevancia también en este tema, ¿verdad? De las experiencias de la mano con la educación. Entonces es importante mantenerse también actualizado en esa área del tema del estudio, pues con diplomados, alguna carrera técnica, conocimientos más técnicos,
porque hacia eso va la tendencia, ¿verdad? Es importante eso. Y en medio de todo esto, una parte, ¿qué tan cierto, aprovechando el comentario que hacías, qué tan cierto es de que cada vez requieren que las personas tengan mayor instrucción formal, en el sentido de que, bueno, ya no solo que tenga una licenciatura, sino que tenga una maestría o que tenga varias maestrías en distintas áreas? ¿Qué tan cierto y relevante es eso? Me recuerdo que la semana pasada, creo que en una encuesta que publicaron, no me recuerdo quién fue, pero bueno, la publicaron una encuesta sobre temas de laborales en Latinoamérica. Mencionaban de que en Latinoamérica resulta que lo que han encontrado, creo que era el BID el que publicó ese estudio la semana pasada, que han encontrado que ha crecido en los últimos 15 años porcentualmente o proporcionalmente la remuneración de los empleados a nivel técnico, si quieren, pero en el caso de los de nivel profesional, de hecho se ha reducido en lugar de incrementado, y que ellos estaban estudiando ese fenómeno. Por eso les pregunto cómo ha sido la experiencia de ustedes a ese respecto. Sí, lo que sucede ahí es de que la misma necesidad de las empresas que los ha obligado, digamos, a automatizar sus procesos, a tener una información más inmediata, a poder llegar en el caso de una empresa, por ejemplo, a todos sus clientes. Entonces, hoy en día, pues las redes sociales, el internet, todo está al alcance de la mano. Entonces, se han visto obligados a automatizar varios procesos dentro de sus organizaciones, y para eso pues requieren de alguien experto en ese tema. Entonces, por eso es de que estas carreras técnicas han cobrado un auge en ese sentido. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos hablemos cómo yo, si busco un empleo, si estoy buscando que me contraten, cómo volverme más relevante también para las empresas, cómo convertirme en ese candidato que están buscando, que soy ese talento que quieren atraer, que tengo esas experiencias que están buscando. ¿Cómo me vuelvo relevante también, tomando en cuenta estas tendencias? Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y estamos hablando acerca de esas tendencias que están cambiando la forma en que se contratan personas. Y precisamente porque estamos hablando de esas tendencias que cambian las formas en que se contratan personas, es cómo yo, si estoy buscando empleo, me adapto o aprovecho esas tendencias para ser un candidato deseable. ¿Qué debo hacer para volverme relevante tomando en cuenta estas tendencias? Una, creo que es importante, y lo hemos hablado, el que yo esté consciente como candidato cuáles son los medios más eficientes para llegar a la empresa que yo quiero llegar. Y la primera es, como default, yo debería tener un CV ingresado a un medio que sea en línea, ¿verdad? Considerando que las empresas se están moviendo a los medios en línea. Entonces, sí. Perdón, le pregunto de una vez, ¿estos medios son específicos de las empresas reclutadoras o hay algo así que sea genérico donde uno pueda subir, o a qué se refiere con esas? Son lo que hablábamos anteriormente, son bolsas de empleo formal. Como ¿verdad? la que ustedes tienen. Como la que nosotros tenemos, que está accesible para cualquiera, tecoloco.com.gt. Hay más bolsas en el mercado, obviamente, pero es bien importante que yo ingrese mi CV en una bolsa formal de empleo, ¿verdad? Para el candidato no tiene ningún costo. ¿Perdón? No, sí, no tiene ningún costo. Dijiste una bolsa formal. ¿Qué es lo que, cómo defino o cómo identifico una formal de una informal? Más allá que informal, hay otros medios donde yo creo, como candidato, que si yo coloco que estoy buscando empleo en Facebook, eso no es una bolsa de empleo formal. Ya me quedó claro. Si yo coloco, o por ejemplo, hay otras
digamos, otros medios que están creados para hacer una red de contactos de negocios y muchas veces los confundimos con una bolsa de empleo, ¿verdad? Okay. Sin mencionar cuáles, pero creo que ustedes identifican que a veces hay, no necesariamente tiene que ser una red de contactos de amigos, que ya hablamos de Facebook. Hay otras redes que solo son de contactos de red de negocios. Ahí no puedo subir mi CV, aunque lo puedo exponer, pero no es donde normalmente una empresa va a buscar candidatos, ¿verdad? Puede ser que a nivel gerencial yo busque un contacto con otro gerente y ahí empecemos networking. Pero una bolsa formal de empleo es cuando yo puedo ingresar mi CV, la plataforma me va guiando, por lo menos en la nuestra lo va guiando de tal forma que yo tengo un CV con la información necesaria que una empresa va a ver, ¿verdad? Entonces, identificar dónde voy a ser más visible. Así es. Okay. A nivel de lo que hoy hablamos, que es todo estar conectado. Luego de ello, que mi CV sea interesante con la información relevante. Si yo dibujo un espacio, y ahí tienen una ventaja enorme cuando hablamos de un medio como este, anteriormente el que yo llenara 10 páginas porque ahí se veía re lindo mi CV, eso no suena tan interesante para una empresa. Y algunas otras nos dicen, no, en una página tiene que ir condensado y entonces ya se inventan hasta diagramaciones bonitas para que ahí vaya condensado. No. Hoy en día la factibilidad que yo tengo como candidato de tener un CV interesante se lo puede dar la misma herramienta. Entonces, al ingresar, primero yo estoy cómodo en mi hogar, ingreso a una bolsa formal de empleo, empiezo a llenar mi CV y la misma herramienta me guía. Al final del día yo tengo un CV interesante, con la información básica que la empresa requiere. Eso a nivel general. Y una de las reglas básicas es no mentir. Sí. O sea, no decir que sé lo que no sé. Exacto. Sí, porque una cosa es el filtro que yo tengo como, digamos, no presencial. Yo estoy acá vendiéndome de este lado, ingresando mi CV y del otro lado alguien me está evaluando. Y digamos que pude pasar ese filtro. Recordemos que siempre va a haber entrevista, ¿verdad? Tarde o temprano van a ver que no era el de la foto. ¿Verdad? Entonces, sí, tiene que coincidir la foto. No, en general, creo que es bien importante la honestidad con que nos manejemos desde el inicio, ¿verdad? No sobrevendernos. Subvendernos. Así es, okay. ¿Verdad? En donde podamos colocar lo que realmente somos y ofrecemos a nivel experiencia y a nivel persona. Y en ese sentido, como les decía, hay un tema ahí en la plataforma que los va guiando y les va a dar un CV que ya pueden ser presentar. Luego de todo esto que ya tiene que ver con lo en línea, creo que es bien importante que nosotros como jóvenes nos sigamos preparando. ¿Por qué? Porque lo que hablabas hace un momento, ¿verdad? Yo creo que es cuestión de percepciones de, sí, hoy en día hay una generación que antes el diversificado, digamos que hasta ahí empezábamos a conseguir un empleo formal ya de un salario, digamos que adecuado a nuestras necesidades, pero eso ha ido evolucionando de tal manera que hoy nosotros mismos decimos, no, como mínimo una maestría, pero eso es una exigencia nuestra como profesional, considerando que yo tengo todos los medios para hacerlo, que es nuevamente, desde que yo agarro una computadora puedo tener el acceso a seguirme formando como profesional. Entonces, no olvidar el que si yo quiero, digamos, demandar más, no solo es el que yo ya obtuve cierto título o salí de la universidad, entonces yo ya puedo pretender una posición X. Es bien importante lo que yo ofrezca como profesional y lo que yo me llene como profesional de conocimiento y de preparación. Eso lo hace interesante porque no solo deja ver la experiencia que tiene a nivel académico, sino también el hambre que tenemos de seguir como profesionales preparándonos. Y lo otro es, para mí sigue siendo relevante el que yo ofrezca algo interesante como persona. Entonces, no solo invertir a nivel académico, sino también a nivel personal, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver en cursos que van más allá de temas, digamos, de universidad, sino muchas veces tenemos medios tan eficientes acá y que no nos representan gran valor como el INTECAP, en donde nosotros podemos ir y formarnos de otra manera, ¿verdad? Creo que el no dejar
esa cosquillita de formarnos debe ser importante para todos. Y es valorado en las empresas, por ejemplo, el que ahora hay muchas formas a través de las cuales uno puede, muchos servicios a través de los cuales uno puede meterse, qué sé yo, a estudiar un curso de programación, por decir algo, pero que no es una educación formal así en una universidad, sino que es un curso en línea, por ejemplo. Ese tipo de cosas son valoradas en las empresas a la hora de evaluar la capacidad o los conocimientos de las personas. Sí, es valorado, pero creo que es bien importante acá, y quizá me salga de lo que valora la persona, la experiencia de vida que te da a ti como profesional, que hoy en día también la empresa evalúa qué ofreces tú para mi ambiente, qué ofreces a nivel persona. Digamos que probablemente dentro de las características es valorado lo básico que hemos visto y que otros cursos puedes tener, pero a nivel de entrevista y persona obviamente te va a dar amplitud de mente, amplitud para desarrollarte en una entrevista, amplitud también para ofrecer algo a la empresa cuando tú tienes más experiencia y más exposición en grupos que te pueden dar otros conocimientos que no necesariamente siempre van a ser para, digamos, venderme como candidato. Es más bien para nutrirme como persona, que creo que eso es bien importante siempre tenerlo en mente. Cuando hablabas del tema de, por ejemplo, tomar cursos en diferentes áreas, por ejemplo, ¿las certificaciones son valiosas? Sí, para mí todo, digamos, si lo vemos a nivel de empresa, siempre va a existir lo básico, esencial, que yo voy a ver, ¿verdad? Si cumplo con, dependiendo de lo que yo esté buscando en el candidato, si cumplo con maestría, si cumplo con universidad, si voy a un área de IT, obviamente voy a tener que tener programas específicos. Todo lo demás, y eso es a nivel personal y de lo que hemos visto, porque cómo llenar ese vacío cuando nosotros hablamos de ambiente, cómo llenar eso de decir qué aportas tú a mi empresa adicional a todo lo que me has mencionado de que traes toda esa expertise académico. Entonces yo creo que todo lo que te forme como persona debe ser importante. Sí. Perdón que pregunte eso, pero por ejemplo se refiere a, bueno, estoy aplicando a un trabajo de ingeniería en sistemas, pero resulta que saqué un curso de chef, por ejemplo. ¿Eso entraría dentro de lo que usted menciona? No. Voy a ser muy directa en lo que, si yo como reclutador y estoy buscando no en esa parte. Sí, a nivel de si yo me siento contigo, se me hace muy interesante que tu interés adicional a lo que tiene que ver acá vaya también a algo, un hobby interesante, a que seas una persona ocupada, a que tengas otros intereses que me aporten a mí al haber estado con un grupo diferente. Entonces, digamos que no probablemente en lo que yo esté buscando, pero como persona me estás aportando algo más. Entonces, ese es el plus que doy una vez cumplo con lo que la empresa busca y adicional que más le puedo dar. Exacto. Como persona. Como persona. Algo con lo que quisieran concluir, el tiempo se nos ha ido muy rápido y hemos terminado el tiempo aquí en la radio. ¿Algo con lo que quisieran concluir? Bueno, primero agradecerles nuevamente el espacio, invitarlos a todos a que conozcan plataformas que les van a facilitar el estar enlazados con las empresas que están buscando el talento que sabemos que en Guatemala existe. Y que no olvidemos de paso el que tenemos que estar en contacto con ellos. Entonces nosotros los invitamos atentamente a que ingresen a nuestra plataforma tecoloco.com.gt y que del otro lado puedan ver también todo lo que hemos hablado hoy de la facilidad que tienen hoy en día. Si alguien quiere buscar información, ya sea como empleador o como empleado o como alguien que está buscando empleo, información que le pueda ser útil para cómo hacerse más relevante en ambos lados, ¿ustedes tienen información? Sí, claro. Tenemos una parte de dudas de candidatos, digamos, dentro de la plataforma que nos llega directamente. Detrás de todo esto hay personas que estamos conscientes de la labor importante que hacemos, que va más allá de darles a la empresa una base de datos, sino realmente ser un ente importante que enlaza talento con empresas. Entonces, tenemos una parte de candidatos en donde ellos pueden enviarnos chats con dudas y estamos las 24 horas pendientes de este chat para poderles ayudar en todas las dudas que tengan en relación a los procesos de reclutamiento. Pues muchísimas gracias, Elizabeth, y muchísimas gracias, Werner, por habernos acompañado. Gracias a ustedes de nuevo. Jorge.
Y ya saben, hay que aprovechar todas estas plataformas que hay ahora para hacerlo más eficiente la búsqueda de trabajo y la búsqueda de empleadores. Claro, si está buscando o quiere que lo encuentren, busque herramientas y plataformas que lo ayuden a su proceso de búsqueda. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos mañana en nuestra siguiente emisión de Más Negocios y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.